Aquí. Pues buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en el curso de crecimiento espiritual, intercesión, guerreros de intercesión. Y estamos terminando el tema de la sanidad del alma, que es un pilar fundamental que tenemos para poder ser guerreros de intercesión. No podemos dar algo que no tenemos, entonces no podemos causar o ser causa de que una persona logre la sanidad del alma si nosotros no tenemos sanidad del alma. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tengo este tengo el deseo de que alguna de ustedes, mis hermanitas, levanten su voz para iniciar la clase, para darle gracias al Rey. ¿Quién dice yo? Nada más no se amontonen, ¿eh? No se amontonen. Por favor, ¿quién levanta su voz? Hermanitas, hermanito Sebastián, hermanita Leti, Andrelina, Adriana, Alina, ¿quién levanta su voz para iniciar la clase? Yo, hermanito. Bien, bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito Rey del universo. En esta hora levantamos nuestra voz para bendecir tu Kadosh nombre. Eh, Te damos las gracias en este instante, en este momento, por permitirnos reunir para tomar nuestra clase. Te damos gracias por el amor y la dedicación que nuestro More Carlos pones tú en su corazón para que pueda enseñarnos eh, este, este curso tan importante en la vida del ser humano que es la tefilá, el Bueno, creo que se le fue el audio a la hermanita, pero te damos gracias, Rey, te bendecimos, te exaltamos en tu nombre, Yeshua Mashiach, por la vida, por la familia, y aún tú pon los medios, Abba, para que todos podamos conectarnos y pon palabra en nuestras bocas y sea tu bendición que nos muestre tu rostro, Rey. Te bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén. Y bueno, mis amados, nos quedamos la clase pasada por ahí del punto número 6. Decíamos que en este proceso de la sanidad vamos a recapitular los puntos. Entonces, número 1, le pedimos a Adonai, al Eterno, al Elohim grande y misericordioso, que nos ayude, que nos guíe, que nos muestre en qué debemos de buscar la sanidad, en qué área de nuestra vida debemos de buscar la sanidad, en algún periodo de nuestra vida o con algún evento o con alguna persona en especial. Por ejemplo, buscamos la sanidad con nuestros padres, con nuestro cónyuge, con alguno de nuestros hijos. Entonces, número 1, pedimos la guía, la dirección, y el ABA en el punto número 2 nos va a indicar qué áreas debemos revisar, qué áreas debemos trabajar. Punto número 3, que era muy importante, bueno, debemos de tener preparado un lugar donde podamos estar con el Rey. No sé si lo mencionamos la clase pasada, un lugar apropiado para que podamos hablar con el Rey, donde no nos interrumpan, donde no nos escuchen, donde tengamos privacidad, donde tengamos todo lo necesario para hablarle con el Rey. Si tenemos que gritar, gritamos. Si tenemos que llorar, lloramos. Habíamos dicho que si tenemos que escribir, escribimos. Todo eso tenemos que tenerlo preparado. Entonces, dentro de todas estas preparaciones, recordemos que debemos de hablar con voz audible. Es una forma de confrontar nuestras emociones con la realidad. Muchas veces nuestras emociones no las queremos confrontar y ahí es donde también provienen las enfermedades de nuestra alma o las heridas de nuestra alma, porque no queremos confrontarnos con eso.
Otra explicación de hablar con voz audible es que el Eterno, Adonai nuestro Elohim, nos puede escuchar en nuestro pensamiento, en nuestra mente, puede conocer lo profundo de nuestro corazón, pero el enemigo no. Entonces también cuando hablamos, declaramos su palabra, declaramos guerra contra el enemigo y pues él nos escucha, ¿verdad? Entonces, punto número 4, si tenemos que expresar la ira, que sea de manera constructiva, como decíamos, escribiendo una carta, pues si tenemos que llorar, lloramos. Si, son formas constructivas de manifestar el sentimiento que tenemos escondido. Muchas veces la sanidad del alma no llega porque no queremos confrontarnos también, esa es otra parte, con el dolor o la intensidad de la emoción que va a provocar la herida. Por ejemplo, si el papá de Juan Penas le golpeaba, lo lastimaba, le gritaba, él le va a ser difícil manifestar esta vivencia porque va a recordar el dolor que sentía, el dolor físico y espiritual que sentía. Entonces, en este punto también tenemos que confrontarnos con la intensidad de la emoción y el dolor que pudiera ocasionarnos. Vimos en otro punto que debemos buscar ayuda humana si es necesario. Ahí es la parte más medular donde nosotros vamos a trabajar como guerreros de intercesión. Vamos a ayudar en este punto, vamos a fortalecer a la persona, al enfermo, al paciente. Igual nosotros, si estamos hablando de nosotros, estamos buscando la sanidad del alma, pues si es necesario buscar ayuda. Podemos buscar la ayuda de un guerrero, de un anciano, siempre buscamos una persona de testimonio que nos pueda ayudar. Esto es muy importante. No podemos ir por la vida consultando a personas que no tienen testimonio. No es de edificación para nadie. Entonces siempre es necesario que tener personas de edificación, como está escrito en la Torá. Moshe puso jefes de 10, de 5, de 10, de 50, de millares. Cada uno tiene testimonio, cada uno es una persona de renombre, dice la palabra. Están capacitados para ayudarnos. El Eterno los ha puesto como esas autoridades para ayudarnos, ¿verdad? Entonces, en el siguiente punto vamos a hablar de algo bien importante que tiene que ver, bueno, sería yo creo una pieza fundamental de la sanidad, el perdón. Perdonar a los que nos lastimaron, estén vivos o no estén vivos. Nuestra hermanita, no la veo por acá, la semana pasada, nos decía que, por ejemplo, ella acostumbraba a hacer una carta expresando los sentimientos y también incluía una carta de perdón, donde extendía su perdón escrito, ¿no? ¿Cómo vamos a perdonar? Aquí tenemos un problema. Muchas veces podemos perdonar muy superficialmente, pero a veces no podemos perdonar con la profundidad que la herida amerita. Entonces, ese es un problema interesante. Vamos a tratar la falta de perdón. Vamos a imaginar que la falta de perdón es como un demonio, como un enemigo, como un espíritu, como algo negativo que impide que nosotros podamos perdonar. Entonces, este enemigo de la falta de perdón muchas veces puede ser un gigante, ¿no? Puede ser muy grande, muy enorme, y no tenemos la fuerza espiritual para poder vencerlo. Entonces, bajo este concepto o bajo esta idea de entender cómo podemos lograr un perdón profundo,
debemos de derribar a este gigante que nos impide perdonar. Este gigante puede ser el ego, puede ser la vanagloria, puede tener muchos rostros. Entonces nosotros debemos de entender, bueno, nuestra pastora nos enseñaba, no perdonar sería como este chiste, dice, una persona que quiere envenenar a otra, quiere dañar a una persona a través de un veneno, pero ella misma se toma el veneno. Quiere envenenar, no sé, al esposo y ella misma se toma el veneno. Entonces nunca va a funcionar. La falta de perdón es lo que nos va a destruir, nos va a amargar, nos va a envenenar y nos va a matar. Entonces, nosotros pensemos que este gigante adquiere su fuerza principalmente de que nosotros queremos un pago. Sentimos una injusticia, suponiendo, mi esposa me gritó, yo no la perdono. ¿Por qué no la perdono? Porque siento que es regalarle algo gratuitamente, darle algo gratuitamente, algo que no se merece. Entonces yo retengo el perdón asumiendo que, ¿cómo lo podemos explicar? Que yo no estoy conforme con la situación. Que yo no me merezco la agresión que me hizo mi esposa. Entonces, ese acto de retener el perdón, en lo que se conoce como guerra espiritual, nosotros tenemos atada esa alma. Entonces, esa alma no puede ser libre. Libre en el aspecto de que no puede danzar, no puede cantar, no puede crecer, no puede hacer las cosas del Eterno porque está amarrada conmigo. Eso es algo de lo que vimos con las ligaduras. Tiene una ligadura espiritual conmigo esa persona. Entonces, ni yo puedo crecer, ni yo puedo avanzar, ni yo puedo hacer las cosas del Eterno, ni la otra persona. Los dos nos tenemos atados espiritualmente por un demonio de falta de perdón. Entonces, nosotros para el crecimiento, que es el próximo tema que vamos a ver, debemos perdonar. Ese es algo que debemos de ejercer. Debemos de alcanzar la sanidad. Sanidad para nosotros, es algo que buscamos nosotros, es algo bueno para nosotros y no tenemos que pensar que la otra persona se lo merece, no se lo merece, se lo ganó o no se lo ganó. Nosotros, viéndolo de una manera egoísta, por nombrarlo de alguna manera, deberíamos de ser egoístas en ese aspecto y buscar nuestra sanidad. Entonces perdonamos a las personas porque refleja en nuestra alma sanidad. Entonces es un beneficio personal para nosotros, soltar, liberar. No soltamos, no perdonamos porque creemos que hay una deuda. Entonces mientras que tengamos ese sentimiento de deuda, no podemos perdonar profundamente. ¿Sale? ¿Por ahí preguntas o algo? Ok, creo que vamos bien. Entonces, ¿cómo nos podemos enfrentar con este gigantón? Entre más rencor, entre más años de falta de perdón, entre más apego tengamos con la persona, por ejemplo, es mucho más fácil perdonar a un vecino lejano, a mi propia pareja que tengo aquí cercano, ¿no? Entonces, entre más cercanas sean las almas, el perdón se vuelve más difícil. ¿Cómo lo vamos a vencer? Dice la palabra, ataca el mal con el bien. Muchas veces nosotros acortamos eso, porque eso es muy extenso, y decimos, por ejemplo, una persona que hace el mal, por ejemplo, no sé, grita, una persona que grita, que ofende, que lastima con su voz. Dice, ya no lo hagas y ahora haz el bien. Ah, bueno, entonces ahora habla con palabras de bendición. Atacas el mal con el bien. Pero no necesariamente la palabra se refiere a algo tan limitado. Atacar el mal con el bien implica
muchas áreas de nuestra vida donde podemos hacer el bien. Por ejemplo, a una persona le es muy fácil, vamos a poner este ejemplo, a una persona le es difícil guardar su vista, un varón que le es difícil guardar su vista. Es un área que tiene una debilidad, pero es muy fuerte en el aspecto de la comida, o de guardar el Shabbat, o de honrar a sus papás. Tiene áreas donde los mandamientos, las misbot, le son fáciles. Entonces, ¿qué debe de hacer? Esta persona del ejemplo debe fortalecerse en las áreas que le son fáciles. Si le es fácil la comida kosher, no comer cerdo, no comer camarones, no comer león, perro, etcétera. Si a él es fácil, él debe de abundar, debe de perfeccionar, debe de crecer en esta área al grado de que pueda enseñarle a demás almas. Entonces está atacando el mal, que es por otra cosa, por otra razón, la vista, pero lo está atacando desde otra área donde él puede fortalecerse. Le es fácil honrar a sus papás, pues aprende más a honrar a tus papás, trabaja sobre esa área que te es más fácil. Entre más áreas fortalezcas, menos tiempo tendrás para hacer lo negativo. Menos tiempo, menos oportunidad le vas a dar a la tentación de que te alcance. Tú estás trabajando en lo que eres fuerte, en lo que te es fácil, en lo que te gusta. Ahí estás trabajando y esas cosas buenas que estás haciendo van a contrarrestar, en este caso de nuestra clase de hoy, la falta de perdón. Nos es difícil perdonar, pero nos es fácil guardar Shabbat. Entonces nos fortalecemos en guardar Shabbat. Nos es difícil perdonar, pero nos es fácil estudiar la palabra. Pues estudiamos más, aprendemos más, abundamos más. Y en esa área el Rey nos va a hablar, nos va a ir, su rúa nos va a ir ministrando, hasta que el gigante estaba así, nosotros así. Va a llegar el momento que va a estar al revés. Y entonces sí, podemos derrotar la falta de perdón. Entonces, esa es una herramienta que podemos usar, es hacer más cosas buenas en las áreas que nos es fácil trabajar. Entonces, recordemos que el punto más difícil de pedir perdón o de trabajar el perdón es con uno mismo. Muchas veces no podemos perdonarnos, el Eterno ya nos perdonó, las almas que nos rodean nos perdonaron, pero a veces nosotros no podemos perdonarnos. Ese es el punto también del crecimiento espiritual. Nosotros debemos empezar perdonándonos a nosotros mismos. Hay muchos casos, por ejemplo, de esos ejemplos poco feos, tristes, si muchas veces, si lo hemos visto hasta en la psicología, en las cosas del mundo, una varona sufre una violación, ella se siente culpable por la cosa que le hizo otra persona, al grado que ya no se puede perdonar por lo que le hizo otra persona. Entonces, eso es algo real que nos pasa. Entonces, tenemos que estar bien certeros en perdonarnos primeramente a nosotros mismos, en pedir perdón. Recordemos que tenemos un pilar que nuestro Adón Yeshua Mashiach nos dejó. Si mi esposa me grita, me ofende, me lastima, me pega, yo le tengo que ir a pedir perdón a ella. Yo no tengo que ir y decirle, oye, te perdono por lo que me hiciste. Eso está débil. Eso no, dice Mashiach. Eso hasta los malvados lo hacen. Yo tengo que ir y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Me pegaste, pero perdóname. Ese es el remedio contra esa falta de perdón. Entonces, hasta ese punto debemos de alcanzar, de llegar, de lograr, que aunque nos ofendan, nosotros debemos de pedir perdón. ¿Sale? Y bueno, tenemos el siguiente punto. Con nuestra boca debemos renunciar a todo resentimiento, falta de perdón y resentimiento. En otra clase vamos a ver
bueno, ya iba a decir una palabra que no es, ya iba a decir familia de demonios, pero no, no son familias, son grupos de demonios. En alguna clase vamos a agrupar. ¿Por qué? Porque nosotros como guerreros de intercesión debemos de conocer cómo se mueve el enemigo, qué hace, cómo trabaja para poder derrotarlo. Entonces, dentro de alguna clase que vamos a ver más al futuro, vamos a ver que hay grupos de demonios en los cuales alguno liderea. Entonces, resentimiento y falta de perdón, digamos que son parientes, trabajan en la misma área, bajo la misma potestad, bajo la misma hueste de maldad. Pero nosotros los atacamos diferente, ¿no? ¿Cómo renunciamos a todo resentimiento? ¿Cómo renunciamos a cualquier cosa? A ver, ¿quién me dice algo? Confesándolo, renunciándolo con, como de usted decía, usando mi boca para renunciar a todo resentimiento. Así es. Entonces, aquí la clave es en que nosotros le estamos dando autoridad al resentimiento. Entonces, cuando nosotros renunciamos, le quitamos la autoridad, ya no puede hacernos nada, ¿no? Es igual que en el mundo. Por ejemplo, yo me gano la lotería y digo, voy a renunciar a mi premio y se lo voy a dar a la beneficencia de los hermanitos huerfanitos. Entonces yo ya no tengo nada que ver con ese premio, yo ya renuncié, yo ya no tengo autoridad sobre eso, ya nada. Esa sería la función que nosotros hacemos, renunciar a todo resentimiento. Le quitamos la autoridad del resentimiento, ya no puede hacer nada con nosotros y nosotros tenemos la facultad de quitarle la autoridad, ¿no? Tengo aquí el punto 9. Déjenme echar un traguito de agüita. Nosotros, es que es el 9. Ajá. Bueno, no sé si los están enumerando. Les digo que a veces los junto, a veces los separo. Pero bueno, otro punto sin número. Nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Entonces, es importante saber que muchas veces son consecuencias de nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones. Entonces debemos de asumir las responsabilidades. Creo que en alguna clase lo mencionamos. En el libro de Génesis están los hijos de Jacob, los hijos de Israel, de Jacob, están pastoreando las ovejas de su papá. Cuando viene Joseph a lo lejos, lo agarran, lo meten al pozo, a la cisterna sin agua, luego lo venden, termina en Egipto, pasan muchos años, y cuando hay hambruna en la tierra de Canaán, y los hijos de Israel bajan a Egipto, y bueno, Joseph los empieza a tratar con rudeza, dicen de su boca, ciertamente esto nos ha pasado, porque en aquel día no escuchamos cómo nuestro hermano nos pedía que lo ayudáramos. Entonces, ciertamente ellos entendieron que los actos, las acciones, las palabras, muchas veces provocan consecuencias. Entonces, no somos a veces tan perfectos como creemos, y en eso aplica a las lastimaduras. Yo me creo muy perfecto al grado de que mi esposa no puede tener una falla y me va a causar ira y me va a causar esto y me va a causar el otro. Yo veo a todos imperfectos, pero yo me veo muy perfecto, pero vemos que no. Debemos de entender que muchas veces le echamos la culpa a todo mundo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien real que mi esposa siempre me dice. Nosotros no podemos decir me hacen enojar, ¿sí o no? El único que se enoja soy yo. Nadie tiene la facultad de hacer enojar a nadie. Uno se enoja porque quiere. Entonces en esto aplica este punto. Nosotros le echamos la culpa. Yo grité, yo aventé el vaso, yo hice un berrinche por culpa de ustedes, porque yo soy perfecto. Entonces yo no puedo tener eso. Entonces en este punto tenemos que confrontarnos con eso. Nadie tiene eso.
Somos responsables de nuestros actos, de nuestras palabras y de lo que sale de nuestra boca. ¿Vale? Ajá, vamos a, bueno, aquí tiene repetido otra vez pedir perdón, pedir perdón a uno mismo. En este paso que sigue, es que aquí no los tengo enumerados en orden, digamos, ¿no? Debemos de aceptar el perdón del Eterno. A veces nos cuesta trabajo. A veces dice, no me gusta mucho repetirlo, pero dice la palabra, solamente la generación perversa demanda una señal. Y es veces lo que hacemos. Ay, Eterno, si ya me perdonaste, que llueva de abajo para arriba, ¿no? Para saber que ya me perdonaste. Entonces demandamos una señal, no confiamos en que Él nos ha perdonado, no aceptamos que Él nos ha perdonado, cuando el Eterno dice su palabra que ya ni se acuerda, ya arrojó nuestros pecados, nuestras transgresiones al fondo del mar y no se va a acordar de ellas. Pero nosotros seguimos en lo mismo y no aceptamos el perdón del Eterno. En como ejemplo, nosotros vamos por la vida, en el camino de la vida, tropezamos y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí tirados o nos levantamos? Nos levantamos. Nos levantamos, pero muchas veces no nos levantamos. Ese es el problema. Vamos en la vida, nos tropezamos y a lo mejor seguimos caminando, pero arrastrándonos como gusanos ahí, ¿no? Debemos levantarnos, debemos aceptar el perdón que nos ha dado el Eterno. ¿Confiamos en su palabra o no confiamos en su palabra? Su palabra es clara. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en el libro, en la primera de Juan, ¿no? Primera carta de Johanna. Entonces Él nos va a perdonar, pero nosotros no queremos muchas veces aceptar. Entonces en aceptar el perdón también tiene que ver con el crecimiento de nuestra emuná. Muy bien. Y paso número siguiente, porque no tenemos números, no estamos ahí revueltos con los números. Vamos a orar, vamos a pedir, vamos a clamar, a suplicar, a rogar, porque el Eterno nos ayude a sanar las heridas. Nosotros, a diferencia, vamos a suponer esto, te cortas. ¿Quién te va a sanar? ¿El doctor que te cose o el cuerpo que al final de cuentas se remienda solo? Entonces es igual, el alma tiene una herida y aunque nosotros funcionamos como el doctor, tenemos la función de coser el alma, al final el alma, el Eterno, va a hacer que se repare esa alma, ¿no? Entonces necesitamos decirle al Eterno que nos ayude a sanar las heridas. Es importante, ya nos expusimos, ya nos confrontamos con la herida, con la emoción, con la falta de perdón, ya tuvimos la batalla con la falta de perdón, el resentimiento, entonces le podemos decir al Rey que nos ayude a sanar nuestras heridas. Nosotros disponemos y el Rey hace todo lo demás. En este punto y el que sigue es el similar. Declaramos esa sanidad. También le pedimos al Eterno que nos mantenga, que nos ayude con esa sanidad. ¿Por qué es importante esta parte? Esto es muy vital. Cada semana, cada Shabbat, cada inicio de Shabbat, lo declaramos a nuestras esposas. Es importante este punto. En cada Shabbat, después de que declaramos que ellas son hermosas, que ellas trabajan, que se levantan de mañana, que hacen, que deshacen, que hacen y deshacen, al final de la bendición que le damos a nuestras varonas dice, y denle de los frutos de sus manos y que sea exaltada en los portones por sus obras. Entonces el corazón, en este caso de la varona,
se truncaría, se destruiría si no pudiera ver todo el esfuerzo que hicieron sus manos. Si nosotros como papás nos esforzamos día, mañana, tarde, noche por ver a nuestros hijos bien y nunca los vemos, nunca vemos qué pasaron con ellos, pues queda ese vacío en nuestro corazón. Entonces por eso declaramos a nuestras varonas que puedan ver todo su fruto, todo lo que hicieron sus manos, lo puedan ver en sus hijos. Entonces de igual manera necesitamos esa sensación de sanidad, de descanso, de shalom, y solamente el Rey nos las puede dar, por eso la pedimos, ¿sale? Este paso es un poco difícil. Bueno, recordemos aquí que la Torá nos manda a perdonar, ¿sale? Por ejemplo, entre cónyuges. Nosotros como cónyuges estamos obligados a perdonar. No estamos obligados por ejemplo, si hay un divorcio, a volver a vivir juntos. Por ejemplo, si hubo una infidelidad en el matrimonio, no estamos obligados a borrar eso y vivir juntos. Estamos obligados a perdonar, que es lo que nos manda la Torah. Tú perdona porque es sanación para ti, porque es algo bueno para ti. No necesariamente tienes que volver a vivir con la misma persona. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis también, con Abraham y con Lot. Los dos se amaban, tuvieron una dificultad y Abraham le dice, mira, si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Si tú vas para la izquierda, yo para la derecha. Todo en shalom, yo te perdono, te amo, te bendigo, pero no necesito estar unido contigo, ¿no? Entonces es algo importante. Entonces, en este punto número 14, la regla es que podamos bendecir a los que nos dañaron. Podemos bendecir, ese punto es clave para saber si hemos perdonado o no hemos perdonado. Yo puedo decir, te perdono, hermano, que te robaste mi camioneta último modelo. Bueno, a lo mejor no era ni mi hermano, ¿no? Bueno, te perdono, criatura del Eterno, porque te robaste la camioneta. Pero puedo bendecirlo, o cada que me acuerdo de la camioneta ¿de qué lado tenemos el hígado? De este lado, ¿no? Me duele el hígado de acordarme del coraje. Mientras yo tenga una reacción negativa, esa herida no ha sanado. Y si yo puedo tener la fuerza de bendecirlo y decirle, pues, que te vaya bien, que el Eterno te redarguya, que te componga, que llegues a su conocimiento, etcétera, 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 ese va a ser un síntoma de que yo he podido perdonar a una profundidad más intensa, mayor, ¿verdad? Y bueno, siguiente punto. Ahora exalta a Elohim por su sanidad. Necesitamos dar las gracias. Y la fuerza de dar las gracias es increíble. Me acordé de una historia. Lea, esposa de Jacob. Dice, en los comentarios antiguos, en los Midrashim, habla de que todo en la vida le salía mal, todo le fue mal, todo mal. Primero le habían dicho que se iba a casar con el malvado Esaú. Después su papá prácticamente la vende por unos años de trabajo. Y luego dice, bueno, ya me voy a casar, mi esposo me va a amar, y su esposo no la quería. Entonces le pasa una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra, hasta el momento de su cuarto hijo. Dice, entonces, ahora, me olvido de todo y yo le voy a agradecer a él. Y dice, y agradeció al Eterno y puso su nombre Judá, que quiere decir agradecer, ¿no? Exaltar, dar gracias. ¿Y qué creen? ¿Cuál es el secreto de esta historia? Gracias a que Lea pudo agradecer con todo su corazón, fue mamá de todos los reyes de Israel. Amén. Fue mamá de todos los Cohen, los Kohanim de Israel, y fue mamá de todos los levitas de la casa de Israel.
simplemente así entre comillas, por hacer una cosa pequeñita, por agradecer. Entonces, ese es el poder de la gratitud. Entonces nosotros, si ya nos ayudó el Eterno, si ya nos sanó, si ya nos restauró, mínimo le agradecemos con júbilos y salterios, ¿verdad? Y bueno, en los puntos adicionales viene, pídele un consejo al Eterno que te ministre, que te muestre. Bueno, dice que cancelamos toda enfermedad que entró a nuestra alma. Este punto es porque toda enfermedad física, así nos enseñan los que saben, los jajamín, que toda enfermedad física es resultado de una manifestación de una enfermedad espiritual. Entonces, hasta ese grado de nuestra sanidad del alma va a llegar que podemos incluso restaurar el cuerpo, bueno, sería redundante, pero el cuerpo físico que el Eterno nos ha dado, ¿verdad? Porque no tenemos cuerpo espiritual, pero sí tenemos el cuerpo del Mashiach. Entonces, nosotros podemos alcanzar un nivel de sanidad física a través de buscar la sanidad de nuestra alma. Y bueno, el punto 19, renuncia a todos los demonios, a todo lo que ejercen influencia negativa en tu vida y cierra las puertas de entrada. ¿Qué significa esto? Que no vuelvas a hacer lo mismo que estás haciendo mal. Si tuviste un problema con tu cónyuge, hiciste sanidad del alma, alcanzaste a perdonarlo, pues no vuelvas a tener problemas con tu cónyuge, ¿no? Trata de tener medios constructivos para hablar, para fortalecer tu matrimonio, para no llegar a lastimarse ni tu alma ni el alma de tu cónyuge, para que no le vuelvas a abrir las puertas al enemigo, porque ciertamente dice la palabra que ahorita se hace la limpieza, pero si no hay ese cambio, si no hay esa transformación, ese crecimiento, ciertamente ese demonio va a regresar con sus 7 amigos de parranda y la pachanga dentro de ti va a ser mucho peor. Entonces es importante. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nuestra pastora nos recomienda estos 19 pasos de sanidad del alma, hacerlo por periodos de nuestra vida. Empezar a trabajarlos, no sé, periodos de 5 años, de 10 años, de 1 año, como ustedes consideren, dice. Entonces, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos más o menos 20 años viviendo juntos, entonces pudiéramos tener 2 periodos de sanidad o 3 de nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio más actual, nuestro matrimonio intermedio y nuestro matrimonio cuando empezamos. Y cada uno va a tener diferentes problemas que hay que sanar, diferentes áreas que debemos trabajar. Y luego, bueno, cuando era yo soltero, cuando iba en la primaria, cuando iba en el kinder y cuando iba en el vientre de mi mamá también. Hasta allá tiene que llegar la sanidad del alma. Y muchas veces, no, bueno, obviamente no podemos recordarnos que pensábamos en el vientre de nuestra madre. Por eso es necesario que el Eterno nos guíe, nos muestre. Y vamos a ver, por ejemplo, que es tan fuerte el daño de nuestra alma, y entre más jóvenes, entre más pequeñita sea nuestra alma, el daño es más profundo. Por ejemplo, si durante el embarazo de mamá hubo rechazo, no, yo no te quiero, yo no puedo estar embarazada, estoy muy joven o muy vieja o muy guapa o muy lo que sea, y aunque después me arrepentí y después amé al bebé cuando nació, las palabras que yo declaré cuando, bueno, la varona que declaró cuando estaba embarazada, causaron un daño en el alma del bebé, y también tenemos que buscar esa sanación. Entonces, así de profundo es esta área. De hecho, este curso de pura sanación del alma, pura sanidad del alma, pues pudiera ser solo un curso único, exclusivo de todo esto, ¿no? Es muy amplio. Dentro de esto podemos tener una herramienta que usa el judaísmo. Se llama Heshbon HaNefesh.
Pues no sé tanto de sanidad del alma, la verdad es que hay que profundizar más, pero pues sí podríamos extender algunas clases al final del curso, hablando un poco más sobre la sanidad del alma. Por ejemplo, esta herramienta del Heshbon HaNefesh, en español lo podríamos traducir como el equilibrio del alma, la contabilidad del alma, las cuentas de nuestra alma. En esta herramienta vamos a ver qué tanto estamos avanzando. Esta es como la contabilidad fiscal y de los negocios y todo eso, ¿no? Nuestra empresa está quebrando o está prosperando. Es igual. Nuestra alma está quebrando, está lastimada, está dañada o ahí la lleva, va saliendo de la crisis, ¿no? Entonces hay varias herramientas que podemos ir incluyendo. Y bueno, vamos, tenemos tiempo, tenemos tiempo, qué bueno. Vamos a ver otra herramienta muy importante, que es el tema, quién sabe qué tema, 6 creo, 6, sí. El tema 6 que lo titulé Crecimiento Espiritual. Entonces, nosotros como guerreros de intercesión tenemos que ser pues unos gigantes, alguien crecido dentro del conocimiento de la palabra, dentro de la sanidad del alma, dentro de nuestro crecimiento espiritual, para poder ayudar a otros. Imagínense, por ejemplo, bueno, aquí en México hay algo que se le conoce como grupos de alcohólicos anónimos. Son grupos donde ayudan a rehabilitar a personas que sufren alcoholismo. Entonces las cosas que se mueven espirituales ahí pues son fuertísimas. Entonces, si yo no estoy preparado, si yo no estoy crecido, pues quién sabe cómo me va a ir, ¿no? Me van a agarrar entre todos los espíritus malignos o demonios o como le quieran llamar. Y pues no, esa es la idea, que nosotros debemos de crecer. Entonces el crecimiento espiritual va a venir primeramente en que nuestra alma sea sanada, sea sana, muy bien. Cuando Sana. cuando empezamos a trabajar en la sanidad del alma, vamos a empezar a crecer. Pero a diferencia de otros ministerios, otros campamentos, no sé cómo le quieran llamar, necesitamos indagar en temas que a veces no profundizamos. Esa es la ventaja que tenemos en las raíces hebreas, que podemos profundizar un poco más y podemos crecer un poco más. Entonces ahora tengo aquí entre mis manos un libro que me gusta mucho, que generalmente lo enseño a los varones, pero hoy vamos a sacar un tema de aquí. Este libro se llama el Pirkei Avot, el tratado de nuestros padres. Y me voy a ir a una frase que está escrita aquí, que se le conocen como los 3 pilares del mundo. Para el crecimiento espiritual, para el crecimiento de nuestra alma, tenemos que reforzar estos 3 pilares. O, dicho de otra manera, tenemos que crecer en 3 áreas diferentes. Entonces vamos a decir lo que dice aquí, vamos a leerlo. Dice, Simón el Justo era uno de los últimos miembros de la gran asamblea. Él solía decir, 3 pilares sostienen al mundo: la ciencia divina, el culto y la beneficencia. Entonces nuestro crecimiento espiritual va a estar trabajado en estas 3 áreas. ¿Qué es la ciencia divina? Bueno, pues el estudio de la Torah. Nosotros debemos crecer en el estudio de la Torah. Vamos a hacer guerra espiritual, pero no me sé ningún versículo. Entonces mi oración no va a tener fuerza. ¿Qué palabra voy a declarar? Pues las que oí de mi abuelito o las que oí del vecino. No voy a poder declarar las palabras que están escritas en la Torah del Rey. No podemos hacer guerra poderosamente si no incluimos las promesas de salvación, de vida eterna, de sanidad,
de protección, de etcétera, etcétera, que están escritas en la Torá. ¿Qué más poderoso puede haber que las promesas que el Rey nos hizo? Entonces nosotros las declaramos, nosotros las traemos del mundo espiritual al mundo físico. Entonces necesitamos crecer en el área del estudio de la Torá. ¿Qué sería el culto? El culto en hebreo, la palabra que está traducida aquí al español como culto, en hebreo la conocemos como la abodá, el servicio al Eterno. ¿Y cuál es el servicio que tenemos que hacer el Eterno? ¿Qué le hacemos al Eterno? La oración. La oración. Hijo, pues sí, pero la oración, ese es a lo que vamos. Nosotros estudiamos la Torá, oramos, y la tercera parte dice aquí la beneficencia, la sedaká, lo hacemos, ¿no? Entonces ya soy un grande. No, tenemos que ir un poco más. La abodá, que es la oración, a su vez tiene 3 pasos también. Vamos a hablar de esos 3 pasos. Nosotros tenemos que crecer en él, en el temor al Eterno. Número 2, tenemos que crecer en el amor al Eterno. Y punto número 3, tenemos que crecer en el apego al Eterno. Entonces nuestra oración revestida en estos 3 pasos va a ser fuerte. Nosotros amamos al Eterno, pero necesitamos crecer en el amor al Eterno, ¿no? Amarlo más hasta el grado de no querer transgredir para no hacerlo sentir mal, y al grado de querer hacer muchas cosas para que Él se sienta orgulloso de nosotros. Así vamos a manifestarle el amor. No simplemente, pues te amo, Rey, te amo porque me das todo. Me das vida, me das familia, me das carro, me das sustento. Pues me conviene amarte, ¿no? Entonces, ese amor muy básico tenemos que rebustecerlo, fortalecerlo. Ese va a ser nuestro. Por eso se llama crecimiento espiritual, ¿no? Vamos a crecer en amor al Eterno, al grado de que yo no hallo qué más hacer para agradarle. Él me manda a guardar Shabbat, pero yo busco muchas maneras de que el Shabbat para mí sea perfecto para agradarle más a Él. No prendo el celular, no hablo mal, no pienso mal, no hago esto, no hago el otro, con la finalidad de agradarle a Él. El temor, generalmente en el temor estamos en un nivel mínimo. Bueno, no decimos de nosotros en particular, sino de nosotros como humanidad. Tenemos un nivel mínimo. Bueno, me porto bien, o más bien dicho, no me porto mal, porque no quiero que el Rey del Universo me castigue. No quiero ir al infierno, por eso me porto bien. Ese es el nivel de temor más básico, más flaquito. Estamos un nivel más robustecido. El siguiente nivel del temor al Eterno es: no hago lo malo porque tengo miedo de perderme la recompensa. No peco, no transgredo porque tengo miedo de perderme del cielo. Entonces también es un nivel intermedio. Un nivel avanzado del temor al Eterno es que simplemente tengo temor por lo que Él es, por la grandeza, por su magnificencia, por todo lo que Él es. Entonces no me interesa ni el castigo, ni el premio, simplemente por Él. Y el tercer punto, ¿no? El apego. Necesitamos apegarnos más al Rey. Cada acto, cada acción, cada cosa, debemos de consultarle, debemos de preguntarle, debemos de apegarnos a estar a Él. ¿Cómo nos apegamos generalmente al Eterno? Con la oración, muy bien. Entonces todos siempre se van a complementar estos temas, ¿no? La oración, ¿cómo es esto de la oración del apego? Muchas veces oramos porque, Rey, pues es que ya mi esposa se fue al casino, ya fue a apostar, Rey. No, ayúdame, ¿no? Entonces esa es una oración muy básica. Simplemente oramos porque necesitamos estar cerca de Él. Oramos no para informarle lo que Él ya sabe, que tenemos necesidad de comer, de vestir, de una crisis financiera, etcétera. Él ya lo sabe, de hecho Él nos los mandó. Oramos para entender que todo lo que sucede en nuestras vidas, nosotros dependemos de Él. Esa es la idea de la oración, que nosotros podamos depender, estar cerca de Él. ¿Sale? Y bueno, tenemos que crecer en el área de la beneficencia de la sedaká.
En estos tres aspectos de la Torá, de la abodá o del servicio y de la sedaká, nosotros tenemos que hablar de tres áreas en nuestra vida. Mi crecimiento personal, mi crecimiento con la relación que tengo con el Eterno y el crecimiento que tengo con las relaciones que tengo con las almas que me rodean. Entonces, estos tres pilares van a estar en nuestras áreas de nuestra vida de una forma, de otra. Siempre van a estarse manifestando. Eso es lo que necesitamos hacer para el crecimiento espiritual. Para que yo crezca como persona, ¿qué necesito? ¿Qué área necesito trabajar para crecer yo como persona? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué no necesito hacer? Mi carácter, El carácter, pero ¿cómo lo moldeo? ¿Cuál es la herramienta que yo uso para crecer como persona? ¿La oración, la sedaká o la Torá? las tres. Las tres se van a combinar, ¿no? Pero nosotros necesitamos para cambiar como persona la La Torah, oración, la la Torah. Torá. ¿Verdad? Sí se confunde uno porque realmente son tan intrínsecas, tan pegadas, que es difícil separarlas unas de las otras, ¿no? Pero para crecer yo personalmente necesito el manual de vida, necesito la Torá para saber qué hacer y qué no hacer, pero también necesito la oración para la guianza y necesito a mis hermanos, o sea, todo se va a conjuntar, ¿no? Pero prácticamente necesito la Torá. Para crecer en el área que tengo yo y el Eterno, pues el pilar más fuerte va a ser la oración. Y para crecer con mis hermanos, pues necesito la sedaká. Entonces yo tengo que trabajar con mis hermanos. Pero ¿cómo sé cómo dar la sedaká? Todas las reglas pues van a estar en la Torá. ¿Y aquí me va a mostrar el rey que tengo que empezar a darle la sedaká? Pues con la oración. O sea, las tres siempre van a estar unidas, ¿no? Como decía nuestra hermanita. Pero yo necesito crecer en esas áreas. ¿Cómo voy a crecer en el área de la sedaká? Vamos a regresar otra vez a los principios del amor, el temor y el apego. Entonces, yo voy a ayudar a las personas porque las amo, porque amo al Eterno. Y si en verdad las amo, necesito saber qué necesitan. No puedo decirle, hermano Roberto, pues te amo. Eres mi hermano, te amo. Pero pues no sé ni qué necesita, si tiene trabajo, si tiene problemas en su casa, si tiene pensado irse de vacaciones y me quiere invitar. O sea, yo no sé qué áreas de su vida necesita de un abrazo, de un consejo, de un apoyo. Entonces, si yo no procuro por saber qué necesita, pues realmente no puedo decir que lo amo. Entonces, mi obligación es conocerlo, saber qué necesita y de esa manera puedo decir, sí, te amo, te ayudé, no, me ayudaste, nos ayudamos, caminamos, nos esforzamos. Entonces en ese momento esa palabra de decirle te amo va a ser más real. Entonces eso es algo que les digo, porque en el campamento, en la congregación, pues dice, pues nos amamos todos como hermanos, ¿no? Pero pues no sé ni cómo se llaman, no sé, nada más les digo, hermano, ¿cómo estás, no? Shalom, ¿cómo estás? No sé ni cómo se llama, ni qué necesita. No sé si ese día en Shabbat viene bien afligido o tuvo un problema económico. Entonces, yo no puedo ser un guerrero de intercesión si no aprendo a amar a mis hermanos. ¿A qué punto voy a amar a mis hermanos? Me estoy brincando unas clases. La persona que llega con esa enfermedad espiritual, con ese problema espiritual, con esa necesidad espiritual, seguramente está en una deuda con el rey. El rey le está mostrando algo que tiene que crecer, que tiene que aprender, que tiene que trabajar. Y yo de alguna manera tengo que decirle, rey, pues échale la mano, tranquilo, mira. ¿Cuánto te debe Juan Penas? No, pues qué tanto. Mira, ten, yo te lo doy, rey, pero pues, tranquilo.
Entonces, ¿por qué puedo llegar a hacer eso? Porque amo a mi hermano, porque me duele verlo en esa situación. Entonces, hasta ese punto debe llegar el guerrero espiritual, en amar a las almas, e interceder por ellas, por amor, no porque simplemente somos nuestro trabajo y somos guerreros y etcétera, sino la base fundamental va a ser el amor. ¿Sale, mis amados? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Shalom aquí, no sé si me escuchas. Shalom, Sí, shalom. sí, shalom, shalom. No, de verdad, este punto estuvo muy hermoso y me hizo recordar mi hermano en una ocasión, uno, uno de nuestros hermanos, Judy, cuentan que que pues desgraciadamente su padre cayó en hospital y pues a final de cuentas, pues su padre falleció y, y hubo una mega deuda, ¿verdad? En el hospital y pues la mayoría llegaba y le decía, lo siento mucho. Pues en lo que necesites, yo te apoyo, mira, tú dime, y llegaba otra persona y lo mismo, lo que necesites, yo te apoyo, y así consecutivamente una tras otra persona. Y él pues decía, sí, amén, toda, toda, pero de repente se le acercó uno y le dijo, oye, no te preocupes, la cuenta del hospital está pagada, estamos para servir, estamos para cuidarnos. Entonces realmente muchas veces nos acercamos de lo que necesites. No, no es lo que necesites, es lo que tú ves que tiene y lo haces, ¿no? Actuar antes de, ¿no? Entonces eso me recordó ese hermoso punto que dijo mi hermano y quería dar este comentario, que no necesitamos preguntar, ay no, ¿qué necesita? No, si estás viendo lo que necesita, como usted dice, estás viendo que está triste, ve, abrázalo, como usted decía, ¿no? Entonces, muy hermoso punto, mi hermano. Ese era mi comentario, mi hermano. Toda, toda. No, al contrario, mi hermanito, muchas bendiciones. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos una muestra de amor. Nuestro hermano Robert, pues muchos de ustedes lo conocen y él procuró que pues pudiéramos tener este curso, estas palabras, estas pláticas. Mucho de lo que hoy lo logramos fue porque él nos apoyó, él estuvo ayudándonos, impulsándonos y pues es eso, porque los ama realmente, sabe la necesidad que hay en el pueblo, sabe la necesidad que hay en mi corazón. Entonces, pues de eso se trata, que seamos pueblo. No necesitamos más ego, más banderas, más ministerios, más etcétera. Necesitamos más amor entre el pueblo de Israel. Necesitamos estar más unidos. Y pues de eso se trata este crecimiento espiritual. Y pues amén, mis amados, me dio mucho gusto saludarles, me dio mucho gusto que se sigan conectando. Estamos, pues ya, vamos, la próxima clase ya es un poco más poderosa. Ya con esto cerramos la sanidad del alma y vamos a empezar a trabajar con unos principios de guerrero espiritual, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y pues esperemos que el Rey nos dé cobertura para estas clases, ¿verdad? Muchas bendiciones, estamos en contacto, Shabu Tov, y pues muchas bendiciones, nos vemos muy pronto. En Laila Top. Gracias.